All right, we've got about 50 minutes for questions from the public. I want to allow for as many questions as possible, which means that your questions have to be short and to the point. Short and to the point. Questions may be in English, they may be in Spanish, but they have to be questions, no speeches. Give a speech and I will cut you off. The only one who's allowed to make a long-winded question is me. I'm going to start. And then I will cede the floor. Keiko, I want to probe a little deeper into your views on liberal democracy. Okay. You knew it was coming. Yes. As you know, liberal democracy is more than just popular majorities. Your father had popular majorities. Hugo Chavez had popular majorities. Liberal democracy entails constraints, real constraints, on the power of the president and involves systematic protection of civil and human rights, even the rights of unpopular minorities, former guerrillas, suspected criminals, radical anti-mining protesters, journalists who attack you incessantly. I continue to worry a little bit about Fujimorismo's commitment to political liberalism. Marta Chavez, who was unapologetic in her defense of the authoritarianism of the 1990s, who recently said Peru was never more democratic than it was in the 1990s, represents Fujimorismo in Congress today. You yourself a few years ago spoke of the need for a strong presidency that's not overly constrained by Congress. And Fujimorista Congressman Kenji Fujimori, brother, recently spoke of Peruvians ceding some of their rights in the name of public security. My question is this: how has your thinking evolved over the last 15 years with respect to liberal democracy and human rights? In what areas have you changed? What have you learned? And let me take one concrete example, because it's a big question. Peru's Truth and Reconciliation Commission. As you know, Peruvians have long been very deeply divided over the Truth and Reconciliation Commission, its report, its findings, its recommendations. And Fujimoristas have long rejected it. What is your position today on the Truth and Reconciliation report? And as president, what would you do with its recommendations? Would you continue to implement them, or would you abandon them, as many on the right surely will call on you to do? In other words, what would be the future of Peru's Truth and Reconciliation Commission and its process under a Keiko Fujimori presidency? You set a bad example by asking Yes, such questions a long to be short. question. Okay. But thank you so much for this opportunity. Voy a contestar en español. Yes. ¿Sí? Como lo he dicho hace un momento, el gobierno de Alberto Fujimori tuvo aciertos en lo que se refiere a la pacificación, en establecer las bases para sentar la estabilidad económica, en el trabajo por las personas más necesitadas, en establecer la paz con los países vecinos, pero también cometió muchos errores. Lo he dicho no solamente ahora, en varias oportunidades, incluso cuando era primera dama. La reelección o la reelección fue algo que yo critiqué, es más, firmé el referéndum promovido por los grupos de oposición al gobierno de mi padre. Creo que el gobierno en su primera etapa fue un gobierno de emergencia, en la que, por ejemplo, se tomó la decisión de cerrar el Congreso. Un hecho que yo, lo he dicho también en público, considero que fue doloroso, de excepción e irrepetible para nuestro país. Con referencia a tu pregunta de fondo sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación, efectivamente, mi grupo político ha sido muy crítico de este proceso que se hizo, y fuimos críticos porque no se tomó en cuenta de manera amplia la opinión de los militares y de la Policía Nacional. Sin embargo, sí quiero dejar bien en claro que rescato el trabajo ya hecho de diagnóstico, que creo que ha sido un avance para nuestro país y que sobre la base de lo que ellos han construido tenemos que mirar hacia adelante y seguir trabajando en lo que era el siguiente paso, que es las reparaciones del Estado. Entonces, sí considero
que el trabajo hecho por la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha sido positivo para nuestro país. Okay, the floor is open. Back here in the blue shirt. No, the guy to your right. We'll get you next. Yes. Hello, are you hearing me? Yeah. I'm going to ask the question in Spanish, if okay. Sí. En el tema de seguridad, usted habló de ciudadanos organizados, dada la baja presencia del Estado en algunas zonas para prestar ellos mismos la seguridad. Como un ejemplo y como algo importante a seguir. Como colombiano, con los mismos argumentos y, digamos, y los mismos sistemas, se crearon unas cooperativas de seguridad privadas llamadas Convivir. Esas cooperativas crecieron con el apoyo del Estado, de empresarios y de narcotraficantes, se convirtieron en ejércitos paramilitares y recrearon una serie de violaciones de derechos humanos en todo el país. De hecho, el 90% de los más de 5 millones de desplazados de Colombia, dice la Comisión Histórica, que se debe a estos grupos paramilitares. La pregunta es, ¿usted cómo va a evitar que esas organizaciones de ciudadanos privados organizados no sigan el ejemplo colombiano? Y por lo tanto, usted no resulte de pronto en problemas de derechos humanos y corrupción, como ha pasado con gobiernos anteriores en el Perú. Muy bien, le agradezco su pregunta. Quisiera hacer una referencia a Colombia. Si bien es cierto, en el Perú se logró la paz, se derrotó al terrorismo a través del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la presencia del Estado en zonas alejadas y pobres, además de la población organizada, que tuvimos rondas campesinas y comités de autodefensa. Todo esto junto con la decisión política de Alberto Fujimori permitió que el Perú hoy viva en paz con referencia al terrorismo. Hago seguimiento a lo que está ocurriendo en Colombia y espero que los diálogos que se están llevando a cabo traigan realmente la paz definitiva que todos los colombianos están esperando. Con referencia a su pregunta específica de los grupos y los ciudadanos organizados. En el Perú, la ciudadanía organizada ha traído muy buenos resultados con referencia a la lucha contra el terrorismo. Tenemos grupos de las rondas campesinas y los comités autodefensas que en las zonas aisladas, en los Andes de nuestro país y en las zonas de la Amazonía, sirvieron para proteger y garantizar la paz en esas zonas en la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA. Hoy que el Perú enfrenta el tema de la delincuencia, yo creo que la población también puede colaborar y está deseoso de hacerlo de manera voluntaria. Pero tomaremos todas las medidas preventivas, ya que usted me ha hecho esta advertencia, para impedir que jamás se vayan a violar los derechos humanos de las personas. Lo que hoy ocurre en el Perú es que muchas veces estas rondas de vigilancia voluntaria lo hacen solo con un chaleco, con un pito y con un palo, nada más. Pero sirve de método disuasivo frente a la ausencia del Estado. El ejemplo que yo les he contado de Villa El Salvador es de un distrito de la capital. El drama que se vive en las zonas alejadas de la capital es incluso peor. Entonces, creo que para luchar contra la delincuencia hay que trabajar primero en el sistema de prevención, en ofrecerle a la juventud oportunidades de trabajo que impidan que caigan en las redes de la delincuencia, de la drogadicción, fomentar eventos deportivos y culturales, pero a la vez trabajar en toda la coordinación de las instituciones que trabajan la sanción. En este caso, en nuestro país, la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Penitenciario. No hay coordinación
entre estas instituciones. De nada sirve que la policía capture a una banda de delincuentes como hace 2 semanas, que el fiscal acuse y que una jueza libere a 50 delincuentes. Creo que esta articulación se tiene que dar, además, reconociendo que hay muy buenos funcionarios, pero hay algunos funcionarios que no cumplen las normas. Y cuando eso ocurre, tendrá que haber sanciones firmes por parte del Estado. Además de la implementación de tecnología que permita hacer estos sistemas más transparentes. Este trabajo organizado y coordinado tiene que ver con el potenciamiento de las fuerzas policiales. Está en debate en estos momentos en nuestro país si es que las Fuerzas Armadas deberían de participar en el patrullaje de las calles. Yo creo que las Fuerzas Armadas pueden participar solo en caso de emergencia, y así lo establece la Constitución de nuestro país y en zonas determinadas. Yo, en lo personal, no creo que las Fuerzas Armadas están formadas para hacer este patrullaje en nuestras calles, pero sí creo firmemente en la voluntad de los ciudadanos de organización y de ayudarnos como medida preventiva en la lucha contra la delincuencia. There was another question here. Yes. Thank you. Yo voy a hablar en español. Hay algo que no quedó claro para mí. Distribuir de abajo hacia arriba. Se entiende que se distribuye de arriba hacia abajo. Quisiera que esa parte nos aclare. Llegué un poquito tarde, pero pude encontrar esta cita suya. La educación donde se acepte dignidad, se acepte la diversidad económica, política, cultural. Eso se llama complacencia en el contexto peruano. La educación aquí y en todas partes del mundo está ligada al desarrollo tecnológico. Para ser breve, cuando este país se independizó, tuvo las mismas condiciones de vida que la tiene Perú. No se podía producir nada, se le impidió a los americanos producir. Mandaban de acá el cuero para que los ingleses hicieran los zapatos, igualito que en el Perú de hoy. Entonces, lo primero que se hace cuando se habla de educación es hablar de tecnificación y de desarrollo y el tipo de sociedad que nosotros queremos. Quisiera que por favor tome usted nota de eso. La educación está ligada al desarrollo. Gracias. Si hay un comentario al respecto, le agradecería. Muchas gracias. Lo que pasa es que en nuestro país, para ponerlos en contexto, ha habido un presidente y luego un candidato que hablaba siempre de la política del chorreo. O sea, beneficiar a los sectores más pudientes y lo que sobraba para el pueblo. Y yo creo que debe ser al revés el actuar del Estado. Por eso he dicho que se debe distribuir de abajo hacia arriba. Es decir, empoderar e invertir más en las zonas de mayor pobreza y utilizar los grupos sociales que nos permiten llegar a esas zonas más desprotegidas. Me estoy refiriendo a las organizaciones sociales de base, que en nuestro país se les conoce, por ejemplo, como comedores populares, como clubes de madre y como vasos de leche. Me estoy refiriendo a las organizaciones de padres de familia, que son conocidos como las APAFAS. Y me estoy refiriendo a los núcleos ejecutores que durante años nos han ayudado a fiscalizar obras pequeñas en las zonas más alejadas de nuestro país. Y con referencia a la educación, yo considero, como usted, que la educación traerá desarrollo, que la educación es la herramienta más importante para cambiar nuestra sociedad, que la educación es la herramienta de mayor movilidad social. Lamentablemente, en nuestro país, todavía la calidad de la educación, de acuerdo al examen internacional PISA, nos ubica en último lugar. Hay todavía una gran agenda pendiente en la que los estados y los gobiernos tienen que mejorar la calidad de la educación, enfocándolos en la capacitación a los maestros, trabajando directamente con los alumnos, dándoles a ellos el desayuno escolar, un seguro escolar que garantice la presencia de ellos en las aulas, trabajando en el mejoramiento de la infraestructura con tecnología y trabajando los textos escolares para que sean adecuados a su realidad, a sus costumbres y puedan además
llevárselos a sus hogares. En el Perú, en estos momentos se invierte 3.5 del PBI. Es bastante bajo comparativamente con los países más desarrollados. Hay un acuerdo nacional en la que nosotros también participamos, en que la proyección es que se vaya invirtiendo y llegar por lo menos hasta un 6% de inversión del PBI. Muchas gracias. There was a question here in the black, one with the glasses. Yes. Yes. Buenas. Considerando que el Perú es el último ocasión, pero el primero en abusos sexuales, ¿qué piensa sobre el aborto? That was brief. I guess she's your student, Steven. Yo soy una defensora de la vida y estoy en contra del aborto, salvo el caso del aborto terapéutico, que es para salvar la vida de la madre. Okay. Mr. Vergara. Sí, usted nos ha dicho hoy que lamenta o condena, no quiero equivocarme en el uso del verbo, los errores del gobierno fujimorista que encabezó su padre en los años 90. Sin embargo, entre la primera y la segunda vuelta de la campaña presidencial del 2011, usted no solo condenó errores, sino pidió perdón por delitos cometidos en los años 90 en la gestión de su padre. Mi pregunta es, ¿cuáles serían específicamente algunos de esos delitos que la mortifican y la llevan a pedir perdón? Mantener a Vladimiro Montesinos hasta concluir prácticamente el gobierno de mi padre, creo que ha sido el peor error de Alberto Fujimori. Intentar la reelección también fue un error, porque esto lo que fomentó fue el debilitamiento de las instituciones democráticas de nuestro país. El que no se hayan sancionado algunos casos, por ejemplo, de violación de derechos humanos en su momento, también fue un error. Todos estos errores los condeno y los lamento profundamente. Pero lo más importante, asumo aquí en Harvard y en muchas partes de mi país, lo he dicho en reiteradas oportunidades, tengo el firme compromiso de no permitir que estos errores se vuelvan a ocurrir. Two hands here. Yes. Mi nombre es Walter Cortés. Hice mi tesis de maestría sobre la distribución del canon minero en las regiones del Perú y me quedé abismado con las formas que existen en defraudar a ese sistema, ¿no? Desde el 10º hasta coimas que existe. Y pensando en eso, quizás una forma de mejorar el desarrollo del Perú, ¿no? Sería impulsionar que las industrias mineras que explotan los recursos naturales del Perú utilizaran como 40% de esa materia para que sea trabajada en el Perú, sea fabricada. Si extraen oro, que construyan fábricas de chips hechos a oro o joyas que lo industrialicen ahí mismo, ¿no? Lo mismo con el cobre y otros materiales, pero eso creo que sería una mejor forma de que el gobierno distribuya los recursos para que evite la corrupción, ¿no? No sé si es posible eso en la conjuntura política que el Perú vive actualmente. Es paradójico que en las zonas de mayores recursos que se le conoce como el canon minero, que es el impuesto, en este caso, a la minería, sean las zonas donde mayor pobreza existe y en este caso también donde mayor incidencia de corrupción ha habido. Yo estoy a favor del proceso de descentralización. Yo creo que la descentralización lo que busca es acercar los servicios del Estado al ciudadano. Pero también creo
que este proceso se dio demasiado rápido y sin los controles correspondientes. Eso ha permitido que hoy digamos y veamos con mucha preocupación que hay gobernadores, muchos de ellos en procesos por mala utilización de los recursos, algunos purgando prisión, pero lo que es peor es que hay una desatención y una desilusión en los ciudadanos por la falta de transparencia y la buena utilización de los recursos. No es generalizado, hay regiones que sí han hecho bien las cosas, pero creo que lo que se debe de buscar son mecanismos de mayor transparencia y que el Estado acompañe a las regiones que no tienen la capacidad para utilizar los recursos. Y me refiero, por ejemplo, mencioné Cajamarca, que es la segunda región minera más importante, y cuando uno recorre Cajamarca, las pistas de asfalto hasta hace 4 años llegaban hasta la segunda minera saliendo de Cajamarca hacia Hualgayoc. Uno sale de Hualgayoc, Bambamarca, Chota, Cutervo, y no existe asfalto. Y eso es muy lamentable y lo que hace es generar mayor rechazo a este tipo de inversión. Fuerza Popular cree en las inversiones, por supuesto, en la inversión privada, pero esta se tiene que dar en armonía entre el Estado, la empresa y la comunidad. Y además se tienen que hacer con absoluto respeto del medio ambiente. Esto no necesariamente se ha dado en algunas regiones de nuestro país. La falta de credibilidad en algunas empresas y la ausencia del Estado han generado muchos conflictos sociales, como los que estamos viendo ahora también en la región de Apurímac. Yo lamento la pérdida de 4 personas que perdieron su vida ayer en la región de Apurímac y hago votos para que la comisión de alto nivel que está yendo a dialogar pueda lograr estos acuerdos. En Apurímac están a favor del proyecto de las Bambas. Lo que necesitan es ser escuchados y tener una persona a quien transmitir estas preocupaciones válidas que ellos tienen. Quisiera finalizar diciendo, la ley del canon es una ley importante que tenemos que garantizarla porque hay regiones que sí se han visto beneficiadas, pero sí también tenemos que ayudarlos en el mejoramiento de su capacidad de ejecución presupuestal. Sir. Tengo una pregunta con 2 partes. Tengo una pregunta dividida en 2 partes. La primera, ¿cuál cree usted que son los 3 puntos, las 3 cuestiones, los 3 temas que le diferencian a usted más con respecto al resto de candidatos en la elección? Y la segunda, ¿cree usted que hay algún tema o alguna posición de otras candidaturas que sea interesante para Fuerza Popular acoger en el proceso eleccionario y de esos presupuestos se lleguen a hacer gobierno? Gracias. Creo que la primera gran diferencia con los otros candidatos es el conocimiento de la realidad. Yo tengo 20 años viajando por mi país y no he parado de viajar. Una vez que concluyó el proceso electoral en el año 2011, descansé 10 días y luego procedí con mis viajes en búsqueda de atender una de las debilidades que se tuvo en esa campaña electoral, que fue la falta de un partido político organizado. Entonces, la primera fortaleza que tenemos o diferenciación es el conocimiento de la problemática real de cada una de sus regiones. Y yo he viajado no solamente a la capital de sus regiones, o sea, en Moquegua he estado en Hilo, en Mariscal Nieto y en Sánchez Cerro. En Ucayali he estado en la capital, en Padre Abad, en Atalaya y en Purús.
que es frontera con Brasil. Y digo esto porque la segunda gran diferencia es el partido organizado y fortalecido que hoy tenemos. En el Perú, al igual que en muchos países de Latinoamérica, hay mucha desilusión y poca credibilidad en los políticos y en los partidos. Sabiendo esto, es que hemos trabajado para renovar y para captar muchos independientes que hoy forman parte de nuestro grupo político. Y eso nos ha permitido que hoy Fuerza Popular tenga más de 40% de respaldo de la población y nos hace sentir muy orgullosos. Y la tercera gran diferencia, creo yo, es la participación de la juventud. Hemos logrado a través de la Coordinadora Nacional de Juventudes y a través de Factor K, lograr que los jóvenes se integren en la política. Y esa participación de los jóvenes, que además son apasionados, son irreverentes, buscan cambios en nuestro país, serán el gran motor de Fuerza Popular y de mi próxima campaña electoral. Over here on the right, sir. Mucho gusto de conocerlo. Mi nombre es Héctor Castillo, vengo de Paterson, New Jersey. Señor Fujimori, quisiera preguntarle, estaba escuchando que tenemos muchos proyectos para el Perú y espero que se cumplen si usted sale elegida. Mi problema mío es dónde va a salir el dinero para el presupuesto para hacer todos estos cambios, y está proponiendo alguna clase de nuevos impuestos o redistribución de los impuestos, especialmente ahora que la economía mundial y que China, los negocios de exportación a China están bajando mucho en el Perú. Hoy el Perú tiene mucho más recursos que hace 20 años. Es más, si lo comparamos con hace 20 años, yo diría que tiene 5 veces más presupuestos. Y cuando termina el año, lo que ocurre muchas veces es que gran parte de los presupuestos retornan al Tesoro Público por la poca capacidad de gestión que todavía existe. Creo yo que hay recursos que se pueden utilizar mejor para planificar y para poner en ejecución la visión que yo tengo. Pero además es cierto que el Perú está en una buena posición financiera. Y si es que tuviésemos que invertir, como creo yo que hay que hacerlo, en el mejoramiento de la infraestructura básica, así como en el mejoramiento de la infraestructura competitiva, que permitan que los costos logísticos del Perú bajen en comparación al resto del mundo y que permita darle dignidad a las personas, si tuviésemos que hacer préstamos, pues lo haremos, porque el Perú está justamente en esa capacidad para poder hacerlo. Pero quisiera también terminar dando un mensaje a los peruanos que viven en el extranjero. Primero agradecer por el gran respaldo que se me dio en la primera y sobre todo en la segunda vuelta. Y ratificar también lo que ha sido la votación de Fuerza Popular para que los peruanos en el extranjero tengan una representación en el Parlamento. Hemos votado a favor del proyecto de ley que está en la Comisión de Constitución y que está también en la Comisión, me parece que de Descentralización, que permita que por lo menos hayan 2 representantes en el Parlamento para los peruanos en el extranjero. Esto, lamentablemente, no se ha llevado a debate en el Pleno del Congreso, pero quiero también anunciar que si es que no se aprueban estos cambios para la próxima elección, Fuerza Popular tendrá 2 espacios disponibles en la lista de Lima, que es además donde votan los peruanos en el extranjero, para que tengan representantes y puedan candidatear para el Congreso de la República. Yes, in the red. In the red. Sí, mi pregunta es, una pregunta tengo. Me pregunto si al recorrer el Perú, como has dicho que has recorrido, has tenido la oportunidad de conocer alguna de las 272.000 víctimas de las esterilizaciones forzadas que se llevaron a cabo bajo el gobierno fujimorista y
bueno, hablaste también mucho sobre gestionar por las personas de las zonas más pobres del Perú. Me pregunto si es que piensas gestionar por alguna de esas víctimas, en su gran mayoría todas mujeres. Esa es mi pregunta. Muy bien. Le agradezco por su pregunta, porque me permiten aclarar algunos mitos alrededor del fujimorismo. Con referencia a la política y al programa de salud reproductiva. Primero quisiera señalar que en el año 94 el Perú participó en la Cumbre Mundial en el Cairo sobre población y luego en el año 95 en la Cumbre Mundial de Beijing, Cumbre sobre la Mujer. Y después de esta participación, el gobierno del Perú toma la decisión de tomar ciertas medidas justamente para empoderar a la mujer peruana. Se creó el Ministerio de la Mujer, se aprobó una ley de cuotas que permitan garantizar que por lo menos el 30% de mujeres participen en política y se puso y se implementó el programa de salud reproductiva. Este programa de salud reproductiva lo que buscaba era darle información a las mujeres que les permita decidir cuándo y cuántos hijos tener. Este programa fue gratuito y permitió que más de 850,000 familias tuvieran acceso a esta información y a estos métodos. De esta metodología, el 15% más o menos optaron por cirugías. Es cierto, la Defensoría del Pueblo señaló que han habido 150 denuncias al respecto y han habido varias investigaciones en diferentes gobiernos. Y estas investigaciones lo que señalan es responsabilidades personales en los médicos que no respetaron estos protocolos. Yo condeno la actitud de estos médicos irresponsables. Y como mujer y como madre de 2 niñas, me solidarizo con todas estas mujeres. Y aquellas que han sido dañadas tienen que recibir una reparación por parte del Estado. Pero como mujer también creo que tenemos el derecho a tener la información de decidir cuándo y cuántos hijos tener. Gracias. Sobre el tema de transparencia que mencionas, tengo una duda porque la Ley de Transparencia y Acceso a la Información entró en supuesta vigencia en el gobierno de tu padre y, sin embargo, figura como uno de los gobiernos más corruptos que han habido. Entonces, digamos, tocar el tema de la transparencia y la credibilidad gubernamental se vuelve complicado. ¿Tienes alguna política o algún sistema, proyecto para darle credibilidad a un futuro posible gobierno de Fuerza Popular en el tema de transparencia? Soy una de las pocas personas dentro del gobierno de mi padre que criticó públicamente a Vladimiro Montesinos. Hoy tengo 20 años más de experiencia en política. Así es que voy a ser muy cuidadosa de quiénes son las personas que trabajen alrededor mío. Seré muy firme. Y lo que tenemos que hacer es luchar contra la corrupción, grande o pequeña, venga de donde venga. El problema de la corrupción no solamente ha afectado al gobierno de Fujimori, ha afectado a los siguientes gobiernos y al actual también, en todos sus niveles, y llegando a acusaciones muy serias, que estando en el extranjero prefiero no tocar. Cuando yo estoy en el Perú, se los digo directamente a ese gobierno. Creo yo que lo que debemos hacer es empoderar fuertemente a la Contraloría para evitar que la mala utilización de los recursos se lleven a cabo. Y tenemos que tener sanciones muy drásticas, vuelvo a repetir, para la gran corrupción como para la pequeña.
Y lo que debemos hacer, pienso yo, es convocar a gente de primera, convocar a gente decente y gente intachable. Ustedes lo verán además en la convocatoria que vamos a hacer en el grupo de trabajo, en las candidaturas congresales, donde seremos muy firmes en nuestro actuar para no permitir que la corrupción siga dañando a nuestro país. Julie, you have a question? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta primero era, ¿por qué usted no mencionó que la corrupción ha sido uno de los errores que cometió el gobierno? Lo ha hablado un poquito, pero como una pregunta de seguimiento, creo que muchos de nosotros apreciamos que usted diga que el gobierno ha cometido errores, pero nos gustaría escuchar específicamente quién es la culpable de esos errores y de esos delitos. Gracias. Sí lo he mencionado cuando he hablado de la presencia de Vladimiro Montesinos, y creo que Vladimiro Montesinos ha hecho un gran daño al Perú y también dañó la credibilidad de mi grupo político. Sí, la corrupción atacó fuertemente al fujimorismo, lo digo abiertamente. Y siempre he dicho que hay una deuda pendiente por parte de nuestro grupo justamente para luchar contra este flagelo. Y ustedes van a ver de mi parte mucha firmeza en mi actuar. Cuando fui primera dama y siendo más joven, me enfrenté a este señor, ahora con mayor razón. I have a question here. Buenas tardes, mi nombre es Eric Castillo, vengo de Lima y mi pregunta es sencilla. Sabemos que tenemos instituciones muy debilitadas en nuestro país, y ya sea una de ellas el Poder Judicial, donde prácticamente mucha gente, debido a la corrupción, logra impunidad en muchas cosas. Quería saber cuáles iban a ser las políticas públicas que usted va a entablar en su gobierno para el fortalecimiento de las instituciones públicas de nuestro país. Con referencia a al Poder Judicial específicamente, efectivamente hay poca credibilidad. Ha habido una encuesta que se ha publicado la semana pasada, hecha por Apoyo, en la que las instituciones como la RENIEC, la OMPE, el Banco Central de Reserva, son las instituciones que mayor confianza le generan a la ciudadanía. En este caso, por ejemplo, el BCR fue fortalecido durante el gobierno de Alberto Fujimori. Sin embargo, hay instituciones como el Congreso de la República y el Poder Judicial que lamentablemente no está generando esta confianza. En este caso específico, yo voy a ser muy respetuosa de la independización de los poderes y aspiro a que estos poderes independientes tengan la capacidad de autorreformarse, que se den cuenta que no tienen la confianza de la población. Sé que en muchos casos lo que ellos están solicitando son los presupuestos para poder financiar estos cambios que ellos necesitan. Por ejemplo, en el Poder Judicial, ¿qué es lo que genera gran preocupación en la población? Que los juicios demoran años. Se está implementando el nuevo Código Procesal Penal en diferentes partes de nuestro país. Esto significa que los sistemas son orales y que son más celeros. Eso garantiza la transparencia. Entonces, creo yo que este sistema es beneficioso en ese sentido. Y se tiene que implementar en Lima y en el Callao, que es la zona más importante. Y se tiene que implementar no solamente en el área penal, sino en el área de familia, que es donde mayor afecta a la población del Perú. Entonces, sí considero que tiene que haber una decisión política de financiar estas reformas,
pero respetando la independencia de poderes. There was a woman in the red, white, and blue scarf who had her hand up. Yes, that's you. Yes. Good evening, and thank you for being with us tonight. My question has to do with your comments earlier about Fuerza Popular's position on diversity, equality, and tolerance for all Peruvian citizens. And I'm wondering what your position is al respecto a la unión civil. Gracias. En Fuerza Popular hemos decidido dar libertad a los congresistas, que son en este caso quienes debaten y quienes finalmente votan la ley de unión civil en nuestro país. Y respeto la opinión de todos esos congresistas que van desde apoyar hasta rechazar la unión civil. Con referencia a mi posición personal, yo estoy a favor de la unión civil en cuanto se refiere a respetar los derechos patrimoniales de las parejas, mas no en la adopción de niños. This man in the red vest. Yes. Yo admiro al señora Keiko, soy cajamarquino. Mi pregunta sería si usted va a seguir con la ayuda social que está brindando el gobierno en este momento, porque hay demasiada la corrupción en todos los sentidos que ha ganado al país, como ganó el terrorismo, prácticamente ganó el terrorismo, y gracias a su padre pacificó al país. Pero algunos de los peruanos olvidamos muy pronto. ¿Y qué pasa con la transformación del país? Hay muchos peruanos que olvidan, que no saben valorar. Gracias. Gracias por su pregunta. Con referencia a los programas sociales, pero yo voy a hablar de este gobierno. Yo creo que se debe trabajar y construir de manera constructiva. No soy de los políticos que piensan que cuando uno, si es que es elegido, tiene que rechazar, cancelar lo de los otros gobiernos y empezar de cero. No, yo no pienso así. Yo pienso que si hay algo que está funcionando y está funcionando bien, no importa quién lo haya creado, hay que continuarlo. Y hay que incluso repotenciarlo. Entonces, me refiero específicamente, por ejemplo, al programa Beca 18 y Pensión 65 creadas por el presidente Ollanta-Humala. Esos programas que sirven para la juventud, para que puedan estudiar y que sirven como un apoyo mínimo a los adultos mayores en las zonas de extrema pobreza, hay que continuarlos. Así como pienso también que el programa Juntos, creados por el presidente Toledo en la zona, en el mapa de pobreza, dando una transferencia para que a cambio las madres lleven a sus hijos a las escuelas y a una atención de salud, creo también que hay que seguirlos para adelante. Entonces, yo soy de las personas que voy a trabajar construyendo sobre la base de lo que hay, respetando lo positivo que se ha hecho y obviamente reparando aquellas cosas que han sido hechas de manera equivocada. All the way in the back, the guy was holding the laptop. You, yes. Hola, buenas noches. Keiko, hemos hablado que la corrupción es uno de los grandes problemas sociales que tiene el Perú. Y en los últimos 25 años hemos visto grandes casos indignantes de corrupción, como por ejemplo los petroaudios, los narcoindultos o los Vladivideos que ocurrieron en el gobierno del fujimorismo. Mi pregunta es, si usted gana la presidencia, ¿creará leyes más estrictas para luchar contra la corrupción? ¿Y cuál es su posición con respecto a la inmunidad diplomática, que solamente ha defendido a estos políticos corruptos en los últimos 25 años? Gracias.
No entendí la pregunta de la inmunidad diplomática, pero voy a responderle sobre todos estos hechos que usted ha hecho mención. Efectivamente. La parlamentaria. Ajá. Ya, ok. Sí, han habido muchos hechos en diferentes gobiernos de casos de corrupción que tenemos que condenar, tenemos que rechazar y sobre todo tienen que servir de lección hacia el futuro. A veces siento que no se ha aprendido de los errores. Y eso lo digo para todos los grupos políticos. Tenemos que ser muy firmes y si tenemos que crear leyes más fuertes, habrá que hacerlas. Y con referencia a la impunidad, ¿se refiere a la impunidad parlamentaria? Ya. Nosotros en Fuerza Popular tenemos un reglamento. Por ejemplo, que cuando una persona es investigada, solo investigada, se le pide que se le separe del grupo. Y es más, cuando a estas personas, que en algunos casos hemos tenido estos problemas, mi grupo político no asume una defensa de esta persona. No blindamos a ningún congresista. Entendemos que hay una gran preocupación ciudadana con referencia al actuar, pero voy a decir de algunas cuantas personas en el Congreso de la República. Tampoco podemos generalizar. Yo creo que el Congreso de la República hace un esfuerzo por sacar adelante leyes y hace un esfuerzo por hacer un trabajo de representación. Y hoy además, bajo la dirigencia y la presidencia de Luis Iberico, elegido por voto además de toda la oposición, creo que está permitiendo generar más credibilidad de la gente hacia esta institución, tocando temas importantes y además debatiendo las leyes que estaban pendientes, como son los casos de corrupción de este gobierno. Since we opened the questions with a Colombian, I think it's important that we close with a Venezuelan. And luckily we have Boris Munoz right here. Gracias. Buenas tardes, señora Fujimori. Yo quiero preguntarle cuál es su opinión del gobierno chavista, habida cuenta de ciertas semejanzas entre él y el gobierno de Alberto Fujimori, al menos en tres aspectos, ¿no? La popularidad del líder, la creación de un sistema de poder hegemónico y autoritario y las violaciones de derechos humanos y crímenes de Estado mayores y más numerosos todavía en el Perú que en Venezuela. Eso es una parte de la pregunta. La otra parte es, ¿cómo ve usted este gobierno en el contexto regional latinoamericano y qué haría al respecto si usted fuera llegar a ser electa presidente en 2016? El contexto del Perú en Latinoamérica. No, el gobierno chavista en el contexto regional. Ok, ya, muy bien. Yo le voy a hablar de dos diferencias entre Hugo Chávez y Alberto Fujimori. En este caso, el señor Hugo Chávez, que ya no se encuentra entre nosotros, tuvo un trabajo muy ideologizado y además tuvo el respaldo y recursos de Cuba, cosa que no sucedió con Alberto Fujimori. Y la otra gran diferencia es el tema económico. Hoy Venezuela pasa por una gran crisis económica y en el caso del Perú se arregló la crisis económica gracias al gobierno de Alberto Fujimori. Dicho esto, quiero decir que en Fuerza Popular, y yo personalmente, en reiteradas oportunidades, he condenado el gobierno del señor Maduro. He pedido abogado por las libertades de los presos políticos. He recibido a la señora Lilian Tintori y a la señora Mitzi de Ledesma. Mi grupo político ha votado en el Congreso de la República, se ha pronunciado al respecto y vamos a respaldar la causa de la gran mayoría hoy venezolanos que están pidiendo por una Venezuela libre y una Venezuela unida. Y de ser
Dios mediante, faltan muchos meses todavía, elegida presidenta de la República, este será el mismo discurso y ese será mi actuar, pedir para que Venezuela recupere su libertad. Muchas gracias. You guys have been really great with the short questions. I really appreciate it. We covered a lot. Unfortunately, we have run out of time and we're not going to get to them all. Please join me in thanking Keiko Fujimori for her visit.